Mientras nos acomodamos, les cuento, mi nombre es Mariana Ferrari, soy coordinadora académica adjunta de la carrera de Ingeniería y Licenciatura en Biotecnología. Les doy la bienvenida a Cannabis y Salud. La actividad de hoy forma parte del proyecto Desafío Bioimpacta. Este es un proyecto que surge de Ciencia en el Bar y es apoyado por ANDE, que busca fomentar emprendimientos de base biotecnológica. También es coorganizado por el CBI+I, el CIEORT, el IPSE, Ingenio, Fundación Marcos Podestá, Kenbio y PDCIVA. En esta oportunidad también queremos agradecerle a la empresa Vico. Vico es una empresa que se dedica a la venta de productos de alta calidad, consumibles, reactivos y plataformas automatizadas de primer nivel para el área de investigación en lo que tiene que ver con biología molecular y diagnóstico. También agradecemos al Mercado Ferrando por ser nuevamente nuestro espacio de encuentro. Bueno, para dar comienzo entonces queremos invitar a Carlos Lacaba, a Carolina Echeverri y a Graciela Piñeiro a que tomen asiento, por favor. Mientras los voy presentando brevemente a cada uno. Carlos Lacaba es químico farmacéutico, bioquímico clínico por la Universidad de la República, con formación en políticas públicas de drogas en general y en asuntos regulatorios del cannabis en particular. Hoy es el presidente del Foro Farmacéutico de las Américas y coordinador del Programa Nacional de Acceso de Cannabis Medicinal y Terapéutico. Carolina Echeverri es licenciada en Bioquímica y magíster en Biología por Facultad de Ciencias UDELAR, doctora en Ciencias Biológicas, especialización en Neurociencia por PDCIVA. Es investigadora del Departamento de Neuroquímica del IPSE. Actualmente investiga el potencial terapéutico de los fitocannabinoides como agentes neuroprotectores. Es miembro de la red CITES Cannabis LATAM, que tiene como objetivo estudiar el potencial terapéutico de los extractos de cannabis y los cannabinoides. La doctora Graciela Piñeiro es egresada de Facultad de Medicina, obtuvo su doctorado en Neurociencia en la Universidad de McGill y su postdoctorado en Farmacología Molecular en la Universidad de Montreal. Actualmente es profesora titular del Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina en la Universidad de Montreal. Los objetivos principales de su investigación son el desarrollo e identificación de drogas para el tratamiento del dolor, incluyendo productos canábicos y opiáceos. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí. Invito ahora a quien va a moderar esta mesa, a Enrique Topolansky, el director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort, más conocido como el Topo. Gracias, Mariana. Bienvenidos. Y la idea para arrancar es que nos cuenten un poquito cómo llegan a estar hoy trabajando con cannabis. Entonces vamos a darle un poco de marco. No sé quién quiere empezar, Carolina, Graciela, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como ya me presentó, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y básicamente mis líneas de investigación siempre se han centrado sobre el estudio de productos naturales en general, en la búsqueda de agentes neuroprotectores para tratar particularmente enfermedades neurodegenerativas, ya que, como bien saben, estas enfermedades afectan a una gran cantidad de la población adulta principalmente, y las estrategias terapéuticas que existen hoy en día son muy escasas. Ninguna cura las enfermedades. Entonces, he sabido que en la naturaleza existen compuestos, no solo los que presenta el cannabis, sino otros compuestos que tienen potencial neuroprotector y que puede ayudar a prevenir la progresión de estas enfermedades por diferentes características que no las voy a centrar. Pero luego de una larga historia en la investigación de estos compuestos, luego de la legalización de la ley, encontramos que el cannabis y sus productos presentes en él podrían ser unos compuestos potenciales para ser neuroprotectores. Y de hecho tienen varias características que los hacen potentes neuroprotectores.
que creo que no es el caso de hablarlas ahora, ¿no? Pero en eso empezamos en el 2017, básicamente nos centramos en el estudio de cannabinoides puros, aislados, principalmente empezamos con los no psicotrópicos, con el CBD y con el CBG, y con sus correspondientes ácidos, que es como se biosintetizan en la planta. En la primera investigación encontramos que CBD y CBG son buenos agentes neuroprotectores en modelos in vitro, en cultivo de neuronas, mientras que los ácidos en nuestro modelo, frente a una toxina que lo que hace es dañar a la célula y por lo tanto produce la muerte de las neuronas que ocurren en estas enfermedades, estos compuestos eran capaces de proteger, no los ácidos. Después, posteriormente, comenzamos a estudiar ya que, como ustedes saben, el cannabis es una mezcla muy compleja, no solo de estos compuestos de los cannabinoides, sino de otros compuestos como los terpenos o los flavonoides, y empezamos a estudiar a ver si había un efecto sinérgico entre todos los componentes de esta planta que de alguna forma potenciaran este efecto neuroprotector que veíamos con el CBD y el CBG. Y también la combinación con el THC, que como ustedes bien saben, a veces para algunos tratamientos, para algunas indicaciones, es necesaria la combinación de estos cannabinoides. En eso estamos, estudiando las combinaciones en estos modelos celulares. Perfecto. Nos acercamos. Perfecto. Y después vas a profundizar, yo veía que te avanzabas, después vas a profundizar en qué están haciendo específicamente. Pero vamos a terminar esta primera ronda. Si querés seguir tú, Carlos, si no, pasamos como quieras. Bueno, Cebolley. Bueno, mi acercamiento al cannabis fue a partir de todo el movimiento por la regulación. Empecé trabajando en la comisión que estudiaba el tema en la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, y bueno, de ahí me fui especializando, realicé estudios sobre drogadicción y sobre consumo de sustancias, y bueno, me fui especializando un poco en cannabis, y estoy ahora al frente del programa de cannabis medicinal del Ministerio de Salud Pública, que es un programa que se creó a partir de la ley de 19.847 de acceso al cannabis medicinal, y que entre sus funciones tiene coordinar todas las actividades para promover el acceso y las posibilidades de uso del cannabis por parte de los pacientes. Nos nutrimos mucho de lo que es la investigación y por supuesto, todos los emprendimientos que en el medio están formulando y estudiando la posibilidad de tener cada vez más medicamentos a base de cannabis. Gracias, Carlos, y ya hablaremos de cómo está ese marco regulatorio en relación al cannabis medicinal específicamente. Y bueno, nos queda Graciela, adelante. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha ahora? Bueno, yo llego al cannabis porque mi laboratorio está en un hospital de niños y adolescentes. Entonces, una manera de interesarse en el cannabis era más bien del lado opuesto al que estaba diciendo Carolina, que es cuáles son los riesgos a esa población, sobre todo en el contexto de lo que es el uso de cannabis recreativo. Si nosotros miramos los números no mienten en ningún lado. Hay por lo menos de 2 a 3% de la población mundial consume cannabis. Y de esos que consumen, la población que es más afectada o donde el pico de consumo es más alto es en los adolescentes. Entonces, eso me llevó a mí a ver qué es lo que se podía hacer o qué se podía aprender con respecto a los riesgos asociados a cannabis en los adolescentes. Se sabe que los adolescentes son una población vulnerable, no solo al cannabis, sino a todas las drogas. Esa vulnerabilidad está dada porque es la última etapa de maduración del sistema nervioso central, sobre todo la corteza cerebral, que prepara al niño para entrar en la vida adulta. Entonces, todo lo que es cognitivo, todo lo que es afectivo, se lleva a cabo un cambio
y los cannabinoides tienen efectos sobre esa etapa de maduración. Los organismos regulatorios han tenido en cuenta en parte una parte de estos efectos de los cannabinoides con todo lo que son los efectos agudos. Por ejemplo, intoxicación, euforia, psicosis, pero existe toda una parte que no es estudiada y qué es lo que pasa a largo plazo. Digamos, si se consume en la adolescencia, qué es lo que pasa después en el adulto. Y existe, o al momento cuando habíamos comenzado a estudiar, existía como un cierto percepción de que no había riesgo porque los estudios daban inconcluyentes. Y que sean inconcluyentes los estudios no quiere decir de ninguna manera que no haya riesgo. Lo que pasa es que no lo podemos medir. Ahora, como se han cambiado las maneras de medir y evidentemente se está poniendo de manifiesto que sí hay riesgo, hay cambios, el cannabis cambia los cambios anatómicos que se dan durante la adolescencia y puede producir también efectos cognitivos que son irreversibles y que se manifiestan en la edad adulta. Entonces, digamos, lo que a nosotros nos interesaría es controlar los productos hoy para saber cuáles son los que tienen más o menos tendencia a producir estos efectos no deseados. Graciela, gracias, es interesantísimo y tenemos 3 perspectivas, ¿no? La perspectiva desde el consumo inicial recreativo, la farma y la regulación. Entonces me parece, y lo que les propongo es arranquemos contándonos, Graciela, tú, qué es lo que están haciendo, qué desafíos tienen, cómo ves, ¿no?, que debería avanzar esto. Digamos, yo voy a hablar del punto de vista de lo que yo hago, que es ciencia básica, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles son los aportes que puede tener la ciencia básica para poder entender mejor los niveles de riesgo que tienen los diferentes productos, por ejemplo? En ese sentido, la primera cosa que tenemos es que podemos estudiar mecanismos y estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos que se ponen en juego para que los cannabinoides cambien la maduración durante la adolescencia. Y esos mecanismos, no sé, por ejemplo, una imagen muy clara que se da para explicar qué es lo que pasa en la adolescencia es que es un periodo de poda. Entonces, lo que hay es como que se podan las sinapsis, se podan las neuronas para que los circuitos vayan madurando, para que el adolescente se transforme en el adulto y pueda hacer gestión de la información del punto de vista de un adulto. Entonces, los cannabinoides lo que hacen es acelerar esa poda. Esa poda normalmente lo que hace es reducir el grosor de la corteza cerebral. Y los cannabinoides se ha podido medir que aceleran la pérdida de grosor. Entonces hay un cambio anatómico importante. La cuestión es, ¿cómo hacemos nosotros para identificar productos que hacen o no hacen eso? Entonces, a eso pasamos al aspecto más biotecnológico de lo que nosotros hacemos, que es tratar de encontrar modelos simples a nivel celular que nos permitan testear muchos productos y tratar de interrogar al producto es que tú en el futuro, si yo lo doy en vivo, va a producir o no este exceso de disminución de grosor de la corteza. Conocemos cuáles son las células que están implicadas en esta poda. Entonces lo que hacemos es exponer estas células a diferentes productos y ver cuáles son los productos que activan la célula de tal manera consistente con un exceso de poda. Lo que nos permite esto entonces es testear una gran cantidad de productos e interrogarlos. ¿Es que va a tener el efecto deseado, no deseado? Y podemos al menos clasificar productos y eventualmente nos gustaría poder informar al organismo de regulación cuáles son aquellos que tienen más o menor tendencia a activar las células que van a llevar a hacer una poda excesiva. Lo mismo se puede usar, la misma ¿cómo es que se dice? Línea de asamblado se puede usar para buscar efectos terapéuticos.
pero paso después la posta a alguien más y después volvemos a la parte terapéutica. Carolina, ¿querés complementar algo de esto o si no ya vamos hacia algo? No, complementando que yo también hago preclínica, que también lo que tratamos de buscar es estudiar los mecanismos de acción por la cual estos compuestos están actuando y por la cual uno lo va a poder indicar después terapéuticamente en la medicina. Una de las características de por qué estos compuestos tienen acciones médicas es porque son capaces de actuar en un sistema fisiológico que nosotros tenemos que se llama el sistema endocannabinoide, que fue descrito gracias a la planta del cannabis, que primero se describieron los componentes activos del cannabis, los cannabinoides, el CBD, el THC en un primer lugar, y después se descubrió y se describió este sistema fisiológico que tenemos, que controla muchas actividades que van desde el apetito, el humor, la memoria, el aprendizaje, el sistema inmune, la fertilidad, y que está distribuido en todo el cuerpo. Entonces, estudiar, porque ya sabemos aparte que el cannabis es una mezcla muy compleja, entonces de alguna forma nosotros tenemos que descifrar dónde están actuando, porque hoy además se complejiza más la cosa porque se sabe que estos compuestos no solo actúan en este sistema, sino que actúan en otros sistemas que nosotros tenemos también. Entonces, a la hora de medicar o de recetar, yo no soy médica ni receto ni médico, pero ayudamos a entender un poco las combinaciones, las dosis, cómo es la formulación, las vías de administración, no es lo mismo vaporizado, sublingual, intravenoso, como se le vaya a dar, intranasal, que ahora está muy de moda. Entonces, todas esas cosas es lo que nosotros tratamos de estudiar, de investigar y de aportar un poco más de evidencia que facilite después el desarrollo de productos para su utilización para tratar las diferentes patologías que tratamos. Gracias, Carolina. Y aprovecho, Carlos, ¿cómo ves tú esto que decía Graciela, de alguna manera que desde la ciencia te llegue información de cómo actúa para ajustar quizás la regulación? Hoy hay una colaboración, ¿cómo lo verías? Sí, la verdad que las políticas públicas se hacen en base al conocimiento científico que se va dando y bueno, justamente el desarrollo de la investigación en cannabis estuvo retardado mucho tiempo por el efectos de la prohibición, que si bien los fines científicos nunca estuvieron prohibidos, pero era mucho más difícil hacer investigación cuando existía la prohibición de la sustancia. Y la información científica que hay es muy variada y no muy sistematizada. Por eso la colaboración de investigadores, tanto como los que están haciendo en el Clemente Estable, como lo que hace Graciela en la Universidad de Montreal, son muy útiles para poder fijar las políticas públicas y tener una base racional para hacerlo. Perfecto. Volvamos con Carolina, con el área específicamente de farmacéutica en salud, usos de cannabis. ¿Cómo describirías la evolución del sector? ¿Cómo sentís que está? ¿Qué desafíos tiene? ¿Qué oportunidades? ¿A nivel nacional? Empecemos, si quieres expandirte. No soy experta, yo soy investigadora preclínica del Laboratorio de Animales de Experimentación. La veo que es lenta, pero porque es muy compleja. Porque por la complejidad de lo que es el cannabis y porque falta un montón de evidencia clínica sobre todo para poder asociar esas composiciones o esos compuestos con enfermedades específicas y con dosis específicas, porque estos compuestos, como la mayoría de los compuestos, tienen dosis. Cuando uno se pasa o cuando se vuelven tóxicos o tienen problemas en el desarrollo u otros problemas, o cuando los das a dosis insuficientes no tienen efecto, que fue parte también de por qué se dejó de utilizar en el siglo XX todos estos, antes se usaba mucho, tenía un uso bastante popular, y luego la falta de estandarización de estos extractos hace que o hagas extractos con alta dosis o con baja dosis y que no tengan efectos. Entonces creo que falta eso, estandarizar, lograr estandarizar un producto que diga, esto es necesario para que tenga su efecto en
tal enfermedad o tal patológico, hay que medicarlo tanto. Tiene que tener obviamente el seguimiento médico como cualquier otro. Pero en realidad, vuelvo a decir, soy investigadora preclínica total, entonces la parte de empresa y productos farmacéuticos y esa carezco de información. Carlos, ¿y cómo están hoy las regulaciones específicas en el sector con respecto a si alguien quisiera lanzar estos medicamentos? ¿Cómo lo ves? Bueno, en nuestro país tenemos posibilidades de registro de medicamentos a base de cannabinoides. Están dadas ya por la ley 19.172 y todo el marco legal de medicamentos. Y ahora, recientemente, se aprobó toda la parte mediante un decreto que reglamenta la accesibilidad al cannabis, la parte de acceso a través de formulaciones magistrales, que esto amplía un poco la posibilidad de tener medicamentos en base a lo que el médico entiende que su paciente necesita y hacer una formulación específica para ese paciente, y va a permitir en el mediano plazo tener medicamentos con otras composiciones de cannabinoides diferentes a las que hoy tenemos registradas, que son todas a bases de cannabidiol específicamente. Entonces va a ampliar el espectro de las posibilidades terapéuticas disponibles. Mientras tanto, la industria va llegando con otras formulaciones. Graciela, ¿y tú, desde tu área de investigación de esas combinaciones, cómo podrían aportar a este desarrollo? Mira, una cosa, yo querría volver sobre algo que dijo Carolina, que es la estandarización. Y eso se hace muy importante por la complejidad del producto y estas combinaciones que tú estás diciendo. Entonces, la cuestión importante, a mí me parece, un desafío importante que hay con respecto al cannabis que no hay con respecto a un cannabinoide sintético puro o a un opiáceo puro, es este efecto de mezcla. Existe una mezcla y de la manera en la que nosotros estamos caracterizando a esta mezcla y cómo la llamamos. Nosotros llamamos a las mezclas predominante en CBD, igual THC-CBD. Eso es como una simplificación de la realidad que puede estar jugando contra eso que Carolina decía, que hay que poder producir evidencia probante si los cannabinoides son efectivos o no son efectivos, para qué sirve para tratar. Entonces, yo digo, el primer desafío que hay es tratar de ver si la manera en la que estamos nosotros caracterizando a esas mezclas es adecuada. Nosotros hoy decimos 10% de THC o, no sé, 1:1 THC-CBD. Nos olvidamos que están todos los demás cannabinoides y todos los demás flavonoides. Entonces, desde mi punto de vista, que soy farmacólogo, el interés no es la composición del producto. Para mí el interés es la actividad biológica del producto, que es lo que el producto hace cuando está confrontado a una célula. Entonces, claro, la célula de interés va a ser dependiendo de lo que querés tratar. Digamos, la aplicación terapéutica más difundida del cannabis es el dolor. Y sobre todo el dolor crónico, porque no hay tratamiento para el dolor crónico efectivo, y los cannabinoides tienen o pueden incidir en diferentes aspectos, ya sea de la generación del dolor, como la inflamación, de la transmisión de la información dolorosa, como pasaje de la información a través de neuronas, y también en los aspectos afectivos del dolor crónico, disminuir la ansiedad o incluso efectos antidepresivos. La cuestión es ¿cómo hacemos nosotros para interrogar esas mezclas para que nos diga cuáles son más o menos analgésicas? Y digamos, eso es el desafío que yo veo, tratar de
caracterizar las mezclas en cuanto a actividad biológica y no necesariamente en cuanto a composición. El día que podamos hacer eso, entonces en ese día podemos decir, esta mezcla que activa tales receptores y que produce tanto de efecto antiinflamatorio va a ser más analgésica que esta otra que no lo hace. El desarrollo, es posible hacer eso, existen maneras de hacerlo, digamos, es lo que tratamos de hacer nosotros en el laboratorio, en la parte que es más desarrollo biotecnológico y tratar de identificar aquellos productos que son más o menos eficaces para tratamiento del dolor. Me quedó grabado en la charla previa que tuvimos con Graciela, que me dijo algo que me molesta mucho, es cuando se habla de el CBD como que no tiene efecto desde el punto de vista psicoactivo, ¿no? Eso lo dijo Carolina. Bueno, lo dijo Carolina. Entonces, pero es verdad. Capaz que está bueno que expliques un poco ese concepto, si te parece, Graciela, o no sé quién de las dos. Anda tranquila porque... Lo dijiste tú, Carolina, me mezclé yo entonces. No importa, porque pensamos igual. No, que siempre se dice que el CBD no pasa nada. Se habla de CBD como no psicoactivo y THC como psicoactivo. Y en realidad los cannabinoides, tanto el CBD como el THC como los otros, son todos psicoactivos porque todos producen efecto en el sistema nervioso central. Lo que no es el CBD es psicotrópico, o sea, no tiene los efectos de cambiar la percepción que sí tiene el THC. Pero es un poco de terminologías que siempre en los congresos hablamos y empezamos. Lo mismo que el uso de la palabra cannabis medicinal, también a veces tiene su... Porque en realidad, cuando uno habla de la aspirina, no habla del sauce blanco medicinal. Entonces, son los componentes activos los que son medicinales. Pero eso ya es desde el punto de vista mío. Lo de psicoactivo y psicotrópico ya es más general. ¿Quieres complementar algo? Sí, digamos que cuando está todo basado en la regulación y en tratar de separar lo que el THC, que es euforizante, que puede llegar a tener efectos psicotomiméticos, es decir, que puede causar psicosis, y eso sí es claramente separado del CBD, que no lo produce. Pero el CBD puede producir efectos psicológicos también, puede disminuir la ansiedad, puede inducir sueño, y esos son aspectos que se pueden usar para el tratamiento del dolor. Entonces, el hecho de decir que no tiene efectos psicotrópicos, no, lo que no tiene es efectos psicotomiméticos y euforizantes. Carlos, ¿cómo estamos hoy con respecto ya a empresas que están trabajando? La regulación ya autorizó productos en Uruguay, se están comercializando. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, tenemos varias empresas que están trabajando en el tema y en distintas áreas. Hay algunas que están solo enfocadas en lo que es la producción agropecuaria del cannabis, otras en la industrialización y otras ya en la puesta en forma farmacéutica, y también hay algunas que abarcan toda la cadena y hacen todos los procesos, desde la planta hasta la forma farmacéutica. Y en ese sentido tenemos varios productos. En este momento tenemos 3 especialidades registradas en el Ministerio de Salud Pública, todas ellas fundamentalmente a base de CBD, aunque no están, o sea, si las vamos a caracterizar como dice Graciela, todas tienen sus particularidades, porque algunas son a base de CBD puro, ya sea natural o sintético, y otras son a base de extractos con una determinada cantidad de CBD, pero no sabemos toda la otra cantidad de los otros componentes, aunque se trata de que la industria estandarice y tenga un producto que lote a lote se vaya repitiendo, que es el problema mayor que tienen los productos que hoy tenemos muchos en plaza, productos que no están regulados, que no están registrados en el Ministerio de Salud Pública, que se comercializan en la esfera no formal, y más allá de que eso no se sabe ni siquiera la concentración que tiene de los cannabinoides principales,
evidentemente es poco probable que haya una uniformidad de uno a otro lote. Entonces, los pacientes nunca saben qué es lo que, y el médico tratante fundamentalmente nunca sabe qué es lo que le está recibiendo su paciente. ¿Esos productos que hoy están registrados se están comercializando en Uruguay o hacia afuera? ¿Y por qué canales, más o menos? No sé si tienes la información. Bueno, en Uruguay se están comercializando en farmacia, algunos incluso también en farmacias de segunda categoría, farmacias de mutualistas, pero fundamentalmente en farmacias privadas. Y algunos están en vías de ser exportados. O sea, se está dando la exportación de muchos de ellos en base a lo que se llama exportación para uso compasivo, que en realidad es exportación para un uso de un medicamento que no está registrado en un país. Nosotros, mientras no tuvimos productos registrados, acá entraban muchos productos importados que eran para uso porque no eran medicamentos que acá no estaban registrados. Y de a poco se están abriendo las puertas para que haya exportaciones a un nivel mayor, pero todavía las empresas están teniendo problemas para conseguir los mercados. Ese es un tema que influye mucho, porque no solo, o sea, el mercado local todos sabemos que es pequeño comparado con las posibilidades que daría un mercado global que todavía no se ha abierto para las empresas uruguayas. Se habló del desafío de la estandarización. ¿Qué otros desafíos les parece que deberíamos encarar para que Uruguay, de alguna manera que fue pionero, pueda seguir avanzando en este sector, en el desarrollo del sector, tanto a nivel científico como regulatorio o el área más farmacéutica? No sé quién se anima. No, el desafío para mí, como dijo Graciela, es tratar de dar más evidencia científica preclínica y sobre todo clínica sobre el uso de estos productos para las diferentes patologías. Para mí el desafío es que podamos empezar a hablar de manera eficaz entre la academia, el organismo regulador, los productores, para de alguna manera encontrar la forma de que, por ejemplo, lo que se sabe de la academia se pueda incorporar a los elementos productivos. De otra forma, ¿existe alguna manera? Volvamos al dolor porque es lo que yo sé, pero digamos, ¿existe alguna manera? Por ejemplo, cuando alguien va a producir una nueva variedad y voy a hacer una variedad con THC 5% y CBD 25%. Entonces, mientras vos estás haciendo esa producción, se producen muchas subvariedades o muchas. ¿Existe alguna manera de ir, comparando una con otra para poder decir cuál de estas variedades, de todas las que yo estoy haciendo, cuál va a ser la que tiene la mayor potencialidad de ser analgésico? Si nosotros podemos introducir la biotecnología para que nos pueda responder esas preguntas a nivel de la producción, entonces vos no terminás de producir tu mejor variedad porque tiene solo 2% o con 25% de CBD y 5% de THC. Tiene eso más una cantidad de cosas que la hacen más eficaz que todas las otras que probaste y que no funcionan o que funcionan menos, que son menos antiinflamatorias, que inhiben menos la transmisión del dolor. Entonces, para mí, una manera importante es de que se pueda acrecentar el diálogo entre la academia y la producción para poder incorporar lo que ya se sabe a la producción de mejores variedades, por ejemplo. Yendo un poquito de acuerdo con Graciela, esa como que se dice, no asociación es tal que nosotros, por ejemplo, ahora recientemente publicamos un artículo en donde demostramos que el vehículo de formulación de un preparado que se vende en la farmacia realmente modifica sobre todo la toxicidad
de este cannabinoide. Es decir, demuestra un poquito la importancia de estudiar, ya sea desde el punto preclínico y clínico, estas formulaciones que vienen saliendo al mercado. Y nada, y eso. Eso me lleva mucho al tema de la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad quizás desde la semilla, después lo que es las investigaciones, los distintos cannabinoides, pero también cuando llega el producto, ¿no? ¿Y cómo está ese tema hoy? ¿Cómo lo ven? No sé si son expertos en ese tema, pero bueno, no sé si tú, Carlos, o... No soy experto, pero te puedo decir que la trazabilidad es algo que por lo menos la industria farmacéutica que está trabajando en este tema está siguiendo completamente. Y también se sigue, por ejemplo, en lo que se está industrializando para el consumo recreativo. O sea, todos los productos que hoy están en plaza tienen una trazabilidad a la planta de la que vinieron. Eso es muy importante. Complementando lo que decían ellos y los desafíos, creo que el desafío que tenemos en este tema es que al revés de todos los otros productos de la industria farmacéutica, todos los medicamentos, acá hay una presión muy importante de los consumidores, o sea, de los pacientes, que idealizan esto como una panacea y lo quieren tener ya. Cuando, como decía Graciela, por ejemplo, tenés que probar capaz que 15 o 20 productos, 20 cepas, y capaz que de ahí sacas una, que es la mejor que todas, pero la necesidad que tiene el paciente y esa ansiedad por tener una respuesta que a veces es válida, pero que a veces es más expectativa que real, es lo que hace que, por ejemplo, que el paciente se haya volcado a buscarse su propio medicamento, algo que completamente impensado. O sea, ningún paciente se prepara su medicamento para nada, pero sí lo hace con el cannabis. Nadie se prepara su aspirina, nadie se prepara su benzodiazepina, nadie se prepara el medicamento que consume. Capaz. Para complementar esto, es como que, por ejemplo, en Canadá, que es donde yo trabajo, la presión de los pacientes hacia el médico es muy importante. Los médicos no saben, los médicos generales, que son los que reciben la mayoría de esta presión, no saben cómo recetar cannabis. Eso es otro desafío muy grande, enseñarle a los médicos a utilizar la medicación. Y ahora lo que están saliendo son pautas, aunque no exista una evidencia probante fuerte, están saliendo las pautas de cómo recetarlo para que se pueda empezar el ciclo de que se empiece a tratar o a utilizar el cannabis como una medicina, que los médicos la receten, que tenga pautas de cuánta cantidad empezar, con cuánta terminar, cuánto es el máximo, cuánto THC, cuánto CBD, el resto no importa, pero al menos medir para poder después saber, dada esta dosis, ¿es efectiva o no es efectiva? Entonces, digamos, creo que una parte del desafío también es traer a los médicos que utilizan el cannabis y a los médicos generales que están en la puerta para saber cómo tratar al paciente que viene a pedir o hacer el lobby del cannabis en el consultorio. ¿Algún desafío más que se les ocurra? Si no, igual ahora vamos a ir a las mesas, donde la idea en las mesas es que cada uno de ustedes, quizás ahora podemos ir pensando alguna pregunta disparadora en la mesa que van a estar cada uno, y tenemos otros invitados que van a estar en mesas. Entonces la idea es, capaz que pueden hacer un cierre, ¿no? En qué área les interesaría discutir, profundizar un poco, y así ya pasamos a la segunda etapa con Mariana acá, que nos va a invitar. Si se animan, si no, lo hacemos en las mesas igual. ¿De qué vamos a mostrar en las mesas? Claro, no, sí. ¿Qué área? Yo lo que puedo hablar es de mi trabajo, de lo que hago en el laboratorio. Tengo fotos y cosas de los estudios que hemos realizado de estos productos que les conté, de diferentes combinaciones en cuanto a la protección, básicamente a la protección de neuronas cuando se les enfrenta a toxinas como es la rotenona, que es un pesticida que mata las neuronas.
De mi parte les puedo contar de los resultados, que ya sea en la parte de el riesgo para los adolescentes o la especie de línea de montaje que tenemos para poder analizar productos de cannabis para ver cuáles son o que tendrían posibilidades de ser más o menos analgésicos. Fundamentalmente les puedo aportar sobre los aspectos regulatorios, fundamentalmente los aspectos regulatorios de nuestro país, que creo que es lo que más nos importa, más que la regulación internacional. No, muchas gracias. Nos despedimos ahora, los vamos a encontrar. Gracias a Enrique también. Bueno, ustedes se van a quedar acá por las mesas, pero también tenemos otros invitados a los cuales quiero presentar. Pueden bajar si quieren. Si tienen ganas, pueden ir. Si se quieren quedar también, son bienvenidos. Bueno, tenemos ahí en las mesas hay unos mantelitos, sí, tenemos por ahí a Juan Ignacio Tastán, que es el actual director ejecutivo del IRCA, es asesor para la industria de alimentos y bebidas, experto en negociación, planificación de negocios, habilidades analíticas, finanzas corporativas y emprendimientos. También tenemos a Florencia Álvarez, que es directora de operaciones de Global Cannabis Holdings, el primer ecosistema de cannabis tokenizado en el mundo, y es consultora en organizaciones sin fines de lucro y de gobierno, y tiene experiencia en Uruguay, Paraguay, Panamá, Bolivia, Colombia y Ecuador, transformando el ecosistema de innovación. También está Nadia Crosens Nani, que es médica veterinaria, tiene un doctorado en anestesia en la Unesp en Brasil. Es profesora adjunta en la Facultad de Veterinaria UDELAR, especializada en anestesia, analgesia y farmacocinética, y ha realizado estudios sobre el efecto del cannabis en pequeños animales. Todos aquí me parecen muy interesantes, así que al público en general los animo a acercarse a las mesas. Bueno, por mi parte, muchas gracias por acompañarnos, y esto queda abierto obviamente al diálogo y al enriquecimiento que genera este networking para hablar sobre este tema.